Hola, hola a todos. Ya estamos aquí esta tarde con la charla de la sombra transgeneracional. Eh, a esperar un poquito a que vayáis llegando. Y bueno, mientras tanto, os hago una pequeñita introducción, ¿vale? Sobre el tema de la sombra en transgeneracional. Ya veo que Juan Carlos, que estás por aquí. Bueno, hoy os quiero hablar, lo primero de todo, de qué es eso de la sombra, ¿vale? Porque igual algunos habéis escuchado hablar sobre el tema de la sombra o incluso, bueno, esto tiene que ver también con lo que se dice, con lo que se llama el efecto espejo, ¿no? Cuando algo en tu realidad, sea una situación que te estás encontrando, sea una relación con una persona, sea algo que haces y no sabes por qué. Bueno, esto se dice que te está como haciendo de espejo. Y bueno, la sombra viene a ser un poco muy parecido al tema del espejo. Amanecer, hola, ¿qué tal? Entonces, para empezar vamos a hablar un poquito de lo que Jung llamaba la sombra y la máscara, porque este tema de la sombra viene de Carl Jung, eh, que fue bueno, un psicoanalista, discípulo de Freud, pero que bueno, pues hizo un desarrollo súper interesante. Y bueno, os voy a explicar un poquito de dónde viene el tema de la sombra, porque la sombra no viene sola, sino que viene con la máscara y esto tiene que ver con, la máscara tiene que ver con la parte de la personalidad que me permito mostrar, que me gusta de mí, que es como, digamos, mejor cara, ¿no? Lo que supuestamente está bien, y la sombra tiene que ver con lo que estoy tapando, lo que estoy tachando, aquello que juzgo como malo y que no me permito expresar. Y ahí es donde os digo que esto se parece al tema del espejo porque se acaba reflejando en la realidad que vivimos. Y bueno, después de hablaros un poquito de esa introducción, pues os voy a contar dónde aprendemos esto, ¿no? Pues esto lo aprendemos en la familia, lo primero de todo lo aprendemos con papá y con mamá, ¿vale? Ahí vemos o interpretamos que hay partes de nosotros que gustan y que podemos seguir expresando y otras que no. Y ahí empezamos como a separar esto para la máscara, esto para la sombra. Y formamos, digamos, nuestra personalidad en base a eso que observamos, que vivimos o que interpretamos. Pero esto también viene dado por una información que hay más arriba en el árbol familiar, pues más a nivel de abuelos, bisabuelos, etcétera, ¿vale? Entonces ahí vamos a hablar también un poquito de cuáles son los juicios que hacemos que nos están, digamos, impidiendo tomar partes de nosotros mismos y expresarlas o recursos que queremos o, por ejemplo, te encuentras en una situación que te gustaría resolverla de determinada manera y no te lo permites porque resulta que esa característica la usaba alguien de tu familia que acabó generando un daño, ¿no? Y bueno, esto es la relación que tiene la sombra con el transgeneracional. Esto también vamos a ver un poquito de esto. Ahí os hablaré de la sombra positiva, ¿vale? Porque parece que hablamos de la sombra y suena a algo oscuro, a algo chungo, ¿no? A algo que no quiero mirar ahí porque no sé qué me voy a encontrar y seguro que es que hay algo de mí que está mal, que es feo, ¿no? Y por eso está en la sombra, o mejor no mirarlo, pero resulta que en la sombra mayoritariamente lo que tenemos son un montón de recursos personales que no nos permitimos expresar por el motivo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de la sombra positiva y al final del todo, juntando todo esto, os voy a contar como un ejercicio que podéis hacer para, a través o a raíz de una dificultad que estéis teniendo en vuestra vida,
podáis encontrar un recurso que está en vuestro árbol familiar, pero que quizá hasta ahora no os estáis permitiendo expresar conscientemente. Porque ya os digo también que todo lo que está en la sombra sale de manera inconsciente, ¿vale? Entonces, una de las partes positivas que tiene trabajar con la sombra y recuperar la sombra es que ya no vas a necesitar expresar cosas de manera inconsciente, y cuando las cosas salen de manera inconsciente generan más dolor y más sufrimiento que si estás expresando ese recurso de una forma consciente. Entonces, os voy a explicar ese ejercicio para que podáis, de una dificultad, poder encontrar un recurso que está en vuestro árbol familiar. Y si de paso os quitáis un juicio de encima que tengáis hacia alguna experiencia de vuestro árbol, pues ya genial, ¿vale? Y bueno, cualquier duda que vayáis teniendo, las cosas que os van resonando, algo que queráis compartir o si queréis que profundice un poquito más en algo, simplemente lo comentáis, lo ponéis ahí en comentarios, que os voy leyendo. Ya veo que Marta, saludas también. ¿Qué tal? Y yo, conforme os vaya leyendo, os voy contestando, ¿vale? Y bueno, empezamos con lo que os decía al principio, ¿no? La introducción al concepto de la sombra de Jung. Como os estaba contando antes, a través de la relación con nuestros padres, sobre todo, también, bueno, en el colegio y demás, pero vamos, digamos que en los primeros 7 años de vida tenemos toda la variedad de experiencias que después vamos a desarrollar en el resto de nuestra vida, ¿vale? En base a esas experiencias también desarrollamos como un yo, ¿vale? Un yo que tendría que ver con nuestras creencias de identidad, que si recordáis estuvimos viendo hace un mes y pico o así en la charla de identidad y transgeneracional. Y en esas creencias de identidad, en ese yo, ¿no? Que yo creo que soy, que la verdad es que soy más que mucho, o sea, soy mucho más que todo eso, hay dos caras, ¿no? Y esas dos caras, como os decía antes, está la personalidad o máscara y la parte de la sombra, ¿vale? La personalidad o máscara es la cara que tú muestras al mundo. Además es como el centro de la conciencia más bien, ¿no? Y esta máscara, según las creencias que tenga asociadas, determina lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Es donde cuando hablamos de las emociones bloqueadas o de las emociones sociales o de las emociones que nos permitimos expresar, esas emociones estarían expresadas aquí, en esa parte, ¿no? La parte que acepto de mí es mi máscara y por lo tanto hay algunas emociones que yo me permito expresar, aunque a veces no son verdaderamente las que estoy sintiendo, y se dan en esta parte, ¿vale? Es no solo, por lo tanto, lo que te permites mostrar y ser de cara a los demás, sino también la parte que aceptas de ti mismo, ¿vale? La sombra, por el contrario, tiene que ver con todos esos aspectos de ti que no quieres ver o que no te gustan o que no han gustado a otros y por lo tanto tú de repente pues has decidido consciente o inconscientemente quitarlos de lo que tú crees que eres o crees que debes ser, ¿vale? Y por lo tanto aquí vamos a encontrar pues los miedos, las culpas, esas situaciones en las que crees que has fracasado o todos los aspectos que sientes como reprimidos, ¿vale? Son todas aquellas cosas en las que tú te vas a decir yo no soy así o cómo voy a sentir yo esto. Entonces, por ejemplo,
cuando estamos trabajando con transgeneracional o con bioevolución, y sabéis, algunos ya sabéis, y a los que no, pues os lo cuento ahora, que cuando hay, por ejemplo, un síntoma físico que yo quiero resolver, o cuando hay un comportamiento de mí que no entiendo, que no me gusta, realmente lo que está pasando es que hay una emoción bloqueada. Esa emoción es una emoción que está en la sombra, ¿vale? Es decir, la emoción que yo me permito, por ejemplo, la tristeza, ¿vale? Imaginaos que en mi familia expresar la tristeza ha sido algo que ha sido, pues, muy naturalizado, ¿vale? Entonces, digamos que la expresión de la tristeza yo la tendría en mi máscara. Cuando siento tristeza está bien y a veces siento otra cosa, pero la transformo en tristeza porque es, digamos, la emoción que se me ha permitido expresar. Sin embargo, cuando vamos un poquito más allá, podemos encontrar rabia o podemos encontrar miedo, podemos encontrar asco, pero que las he mandado a la sombra porque de alguna manera no eran emociones bien recibidas pues, en mi entorno familiar, por ejemplo, ¿vale? Entonces, los síntomas, ya os digo, los síntomas físicos o un comportamiento que quiero cambiar, una parte de mí que no me gusta, normalmente lleva asociada una emoción que está en la sombra, ¿vale? Que es, cuando tocamos esa emoción y nos permitimos expresarla, de alguna manera ese síntoma deja de tener sentido, ¿vale? Y esa emoción, que le llamaríamos la emoción primaria o la emoción visceral, es la que mandamos a la sombra. Las emociones no nos tenemos que olvidar que nos marcan una dirección, ¿no? O sea, si yo estoy sintiendo una emoción es porque esa emoción me está informando de hacia dónde yo necesito ir, ¿no? Entonces, digamos que la sombra parte de la actitud de que tengo que luchar para ser buena persona, ¿vale? Por lo tanto, si tengo que luchar para ser buena persona, digamos que es que la premisa básica es que soy una mala persona o que hay algún error en mí, ¿no? Y tengo que hacer un esfuerzo para conseguir ser una buena persona. Cristina pregunta que si una persona que lo vive todo desde el victimismo, ¿cuál puede ser la emoción que está en la sombra? Normalmente es la rabia, ¿vale? Y sería una rabia que le lleva a la persona a tomar acción en vez de sentirse víctima de la situación. Porque una persona que se siente víctima está poniendo la responsabilidad fuera, ¿vale? Y la rabia, igual que está igual que puede estar en la sombra en una persona que está como muy en ese rol de víctima o de no hacerse responsable, también es una emoción que suele ser la emoción oculta en una persona que está viviendo una situación de depresión, por ejemplo, ¿vale? La rabia es una emoción que está muy asociada con ir hacia la vida. Es la energía que te lleva a ir hacia la vida, ¿vale? Bien. Hola, Mari Carmen. Como os decía al principio, cuando hablamos de la sombra, parece que estamos hablando de algo negativo, de algo oscuro, de algo feo, que es mejor no mirar. En realidad, esto tiene que ver con una de las defensas del ego, ¿vale? Una de las defensas del ego para que no hagamos cambios o no empecemos como a mirar dentro es el pensamiento de hay algo malo en ti, mejor no mires, ¿vale? Porque te vas a encontrar algo monstruoso, ¿vale? Hola, Morena, ¿qué tal? Y como os decía antes, esto está muy lejos de la realidad, porque cuando nos ponemos a mirar la sombra, igual que ahora os estaba comentando el tema de la rabia,
que podría estar detrás de ese comportamiento, de esa actitud victimista, esa rabia está en la sombra, pero realmente es el recurso que haría que la persona diera un paso y hiciera algo diferente. Por ejemplo, poner límites, por ejemplo, reconocer y expresar sus necesidades, por ejemplo, dejar de hacer algo que no quiere hacer solo por agradar a los demás, por ejemplo, o no responsabilizarse de lo que quiere. Y esa emoción que está en la sombra verdaderamente es un recurso positivo, es la manera de hacer algo nuevo, ¿vale? Y bueno, yo hasta ahora he venido diciendo que la sombra es un 90% de oro, ¿no? O sea, es como el 90% de la sombra son esos recursos, es una maravilla. Pero la verdad es que ayer estaba un poco como, pues, preparando la charla, ¿no? Y revisando un poco todo esto y lo leía y decía, es que ya no me resuena esto de que el 90% de la sombra es oro, porque entonces ese 10% que queda, ¿qué es, no? Es monstruoso, ¿no? Es algo erróneo también, es algo malo. Y la verdad que no creo en ello. Entonces me di cuenta que quizá ese 10% que yo antes no contemplaba y simplemente decía, sí, la sombra es un 90% de oro. Pues quizás seguía siendo esa defensa del ego, ¿no? Que dice, hay algo malo en ti, mejor no mires y mejor no mires ese 10% que queda por ahí. Y ahora, sinceramente, creo que la sombra es el 100% de oro puro. Y creo que todo lo que está en tu sombra, si lo escuchas, más allá de lo que te esté invitando a hacer o a decir, que puede tener que ver con tu nivel de conciencia en ese momento o la capacidad que tengas para expresarte, para comunicarte o lo que sea, creo que si le escuchas y le das el lugar que le corresponde, cada cosa que pones en tu sombra se puede convertir en tu aliada, ¿no? Y estar a tu servicio. Y cuando digo a tu servicio, me refiero al servicio de tu ser, no me refiero al servicio de tu ego, ¿vale? Bien, normalmente, y asociado a esto que os estoy contando, ¿no? De la sombra es o sea, 100% oro, 100% recursos, si los puedes transformar, me estaba viniendo un ejemplo, ¿no? Muy claro, un ejemplo personal muy claro de esto, ¿no? Eh, yo había una época de mi vida en la que mi autoridad interna, ¿vale? Mi capacidad de alguna manera, ser firme o colocarme como en ese lugar de autoridad, la utilizaba en mis relaciones de pareja. Yo creo que algunos que me conocéis ya habéis oído este ejemplo. Y era un lugar y una manera, además, que para mí era muy incómodo, ¿no? Y me generaba mucho conflicto interno, ¿no? Sin embargo, cuando estaba en consulta, por esa época me resultaba muy difícil, por ejemplo, cortar a una persona para que parase un momento de hablar y respirase simplemente, o cortar a una persona el discurso para poder preguntarle otra cosa, o simplemente dar estructura, ¿vale? En una sesión de consulta. Cuando yo observaba esa dificultad que tenía en consulta, no encontraba el recurso, no sabía cuál era el recurso. Cuando fui a mirar mi árbol familiar, resulta que los hombres de mi familia que habían sido autoritarios en el trabajo estaban juzgados y tachados de ser lo peor, ¿no? O sea, de ser muy rígidos, de haber sido malas personas, ¿vale? Entonces, de alguna manera,
yo pude como rescatar esa parte de mi sombra que me estaba saliendo y me estaba saliendo bastante cara en una relación de pareja y llevarla al ámbito de la consulta, ¿no? Y de repente algo cambió ahí que la verdad que a mí me sirvió mogollón, ¿no? Y ahora para mí es un recurso. Entonces, cuando os hablo de sacar algo de la sombra y ponerlo al servicio y ponerlo en su lugar, estoy hablando de esto, ¿no? Estoy hablando de que cada característica vuestra o cada parte de vosotros que está en vuestra sombra, en realidad tiene un lugar en el que os viene súper bien, en el que os viene al pelo, en el que de hecho la estáis necesitando. Estáis necesitando esa característica vuestra que juzgáis o que no os gusta en algún aspecto de vuestra vida. Y no la estáis utilizando porque hay unos juicios asociados. Hay unos juicios asociados, hay un miedo a generar unas consecuencias o a hacer daño o a ser no sé cómo o a ser juzgada, ¿no? Sencillamente. Y yo me imagino que a esta altura también podéis estar imaginando, pensando o dándoos cuenta de alguna parte de vosotros que tiene que ver con esto. ¿Vale? Además, ¿por qué en la sombra encontramos un montón de recursos, ¿no? En nuestro proceso de desarrollo, ¿vale? Y muchas veces también ligado a la sociedad en la que vivimos, muchas veces somos tachados o cuestionados cuando estamos destacando, cuando estamos brillando y cuando estamos expresando las partes más auténticas, más creativas, más raras, ¿no? Más divergentes de nuestra personalidad, ¿no? Y muchas veces incluso nuestras emociones más sinceras. Hay veces que podemos observar a los niños y vemos que los niños muchas veces dicen o hacen cosas que a los adultos nos pueden parecer en principio como inadecuadas o fuera de lugar. Y es porque están expresando una parte auténtica de sí mismos, ¿no? Y quizá todavía no tienen como ese filtro que les pare, ¿no? Entonces, en ese proceso de desarrollo, de aprendizaje y de socialización, vamos aprendiendo a ponernos esos filtros y a empezar a hacer las cosas que son más adecuadas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de esas partes creativas, muchas de esas partes como más auténticas son las que nos vamos dejando en la sombra, ¿no? Y vamos recortándonos y haciendo un personaje que al final queda muy bien, o incluso no, pero parece, o eso esperamos, que quede muy bien de cara pues a lo social o de cara a la interacción con los demás, pero nos estamos dejando una parte muy importante de nosotros mismos ahí cortada, ¿no? También es verdad que la sociedad en la que vivimos es una sociedad de manufacturar personas, ¿no? De cortarlas y acoplarlas todas a un mismo patrón. Pero yo siento bueno, que queremos mucho más que eso y a veces ese es el motivo por el que enfermamos, ¿no? Porque realmente todos esos cajones de lo social pues no nos sirven. Y necesitamos esa creatividad, ese ser diferentes y ese ser auténticos. Pero la verdad es que aprendemos que brillar no está muy bien visto, ¿no? Es como que más bien todos igualitos, voy a ver si lo hago como aquel, porque si destaco, ¿qué me van a decir, no? Y como os decía, pues mandamos a la sombra un montón de recursos. Yo espero que con todo esto que os estoy contando, ya como que el tema de la sombra no sea algo que parece tan oscuro a pesar del nombre que tiene, ¿no? Y bueno, antes de continuar y sobre todo para los que habéis ido llegando un poquito más
con el vídeo empezado, quiero como asentar esos dos conceptos, ¿no? La máscara, que tiene que ver con esa cara que ofreces al mundo, a los demás, incluso a ti misma, ¿no? Todo eso que tú aceptas de ti y por lo tanto te permites mostrar o expresar. Y que piensas además que los demás, la sociedad, tu familia, pareja, tus hijos, es lo que van a aceptar de ti o incluso es lo que esperan de ti. ¿Ves? Y en la sombra tendríamos pues lo más auténtico, lo más creativo, digamos lo más espontáneo también de ti, ¿vale? Y en la sombra está todo aquello que te permite hacer las cosas a tu manera, ¿vale? Y al final en la sombra está todo aquello que te va a permitir crearte una vida a tu medida y no a la medida de lo que se supone que tiene que ser, ¿vale? Al final la sombra es esa parte de ti que si la escuchas y la expresas te va a llevar a transformar tu mundo, ¿vale? Bien. ¿Qué tiene que ver todo esto con el transgeneracional? Bueno, como os estaba diciendo antes, todo esto en un primer momento lo vamos a aprender de papá y mamá, ¿vale? De lo que nos dicen explícitamente y también de lo que nos dicen implícitamente. Quiere decir que a lo mejor no te dicen eso está mal, pero tú sí que puedes percibir una tensión, una mirada, un gesto, algo que te hace interpretar o te hace sentir que has tenido una actitud, un comportamiento o has mostrado una emoción inadecuada, ¿vale? Y también la sombra la vamos a aprender simplemente de las cosas que observamos. O sea, si yo observo que mi papá, que mi mamá se comportan de una determinada manera, Bert Hellinger habla de la buena y de la mala conciencia en el clan, ¿vale? La buena y la mala conciencia en el clan, ¿qué quiere decir? La buena conciencia tiene que ver con seguir los mandatos familiares, aunque nos lleven a la ruina, aunque nos lleven a la enfermedad, aunque nos lleven incluso en ocasiones a la muerte, ¿vale? Pero si yo estoy haciendo lo mismo que hace mi clan familiar, yo tengo una buena conciencia en cuanto al clan, consciente e inconscientemente, porque de alguna manera estoy alineada con lo que se hace en mi familia, ¿vale? Y de esa manera puedo pertenecer. Pensar que la pertenencia ahora puede ser más relativo, entre comillas, la importancia de pertenecer o no, aunque sigue siendo muy importante, o sea, la necesidad de pertenencia los humanos la tenemos a fuego, pero también biológicamente pensar que antes si una persona no pertenecía al clan estaba en peligro de muerte, ¿vale? Entonces biológicamente tenemos la necesidad de pertenencia, ¿vale? Por lo tanto, estar en buena conciencia con el clan es súper importante para sobrevivir de primeras, ¿vale? La mala conciencia en el clan sería hacer algo que va en contra de los mandatos familiares. Tiene que ver con ir en contra de la corriente del río. Pero es verdad que para evolucionar, para crecer y para hacer algo que sea diferente, se necesita mala conciencia en el clan. Es decir, para innovar, para crecer y al final un clan familiar lo que quiere es que la vida evolucione, se necesita que haya alguien que tenga mala conciencia con el clan, pero haga algo diferente. Y es una manera, de hecho, también de honrar la vida que le llega a través de su árbol familiar, ¿no? O sea, yo tomo la vida que me da mi árbol familiar y con ella voy a hacer algo nuevo para que mi clan a través de mí evolucione, ¿vale? Así que vamos a mirar la sombra y vamos a sacar recursos de ahí para tener mala conciencia del clan y hacer algo nuevo, ¿no? Y crecer. La sombra, además, en relación al árbol familiar,
suele ser el lugar donde se ponen el inconsciente familiar y el inconsciente colectivo, ¿vale? Si en nuestra personalidad existe la máscara y la sombra, también existe en nuestro árbol familiar, ¿vale? Por lo tanto, la máscara sería la parte del árbol que nos gusta, ¿no? Las personas de nuestro árbol que a nuestra forma de entender han hecho las cosas bien, se han comportado correctamente, aunque eso, como decíamos, con la buena conciencia, les haya llevado a la enfermedad, al sufrimiento, a la ruina o incluso a la muerte, ¿vale? Pero como están en buena conciencia, pues forman parte de la máscara del clan. Y la sombra del clan familiar tiene que ver con las personas que han hecho algo que desde nuestro punto de vista, siempre desde nuestro punto de vista, es incorrecto, no está bien o ha causado algún daño, no debe hacerse o incluso puede tener que ver con las personas del clan que han sido excluidas, ¿vale? Si alguno conocéis algo de, bueno, de transgeneracional, de constelaciones familiares, los órdenes del amor y todo eso, sobre todo con los órdenes del amor, toda persona que está en el clan familiar tiene derecho a pertenecer, nadie puede ser excluido. Entonces, cuando hay alguna persona excluida, siempre va a haber alguien de generaciones posteriores que va a mostrar esa exclusión y esa exclusión la va a mostrar a través de una enfermedad, a través de una adicción, a través de la muerte incluso, ¿vale? Como una forma de denunciar que hay alguien del clan que no está siendo visto, que no está siendo reconocido, que no está siendo incluido. Y esto tiene que ver con la sombra del clan. Algunos, a lo mejor habéis oído hablar de lo que se llaman los niños síntoma, ¿vale? Es el niño que en una familia es el que está expresando todas las sintomatologías, ya sea a nivel de comportamiento, por ejemplo, ahora con todo el tema del déficit de atención, hiperactividad, o también puede ser a través de enfermedades físicas. Y son niños que de alguna manera están expresando la sombra del clan familiar, están expresando lo que no se dice, lo que no se expresa, lo que no se mira en el árbol. Y de alguna manera esos niños que después se convierten en adultos y pueden seguir expresando una serie de dificultades, es como una manera de mostrar que hay algo en la familia que no se está reconociendo, ¿vale? De ahí la importancia también de mirar la sombra no solo personal, sino también la sombra del árbol familiar, ¿vale? Cuando estamos hablando de esas personas del árbol que están en la sombra porque han hecho algo que se considera que es negativo, que es incorrecto, que es malo, que no han hecho las cosas bien y se están haciendo juicios hacia esa persona, no solo a nivel inconsciente, no solo estamos tachando esa característica de esa persona, sino que al final estamos juzgando todo lo que esa persona hizo, ¿vale? Y ahora os explicaré un poquito más de por qué a veces necesitas un recurso, necesitas expresar algo, necesitas resolver una determinada situación de una manera y no te lo estás permitiendo porque eso era una característica de alguien del clan que fue juzgado o fue señalado por otro motivo, ¿vale? Entonces, vamos a ir un poquito más allá, ¿vale? Ninguna actitud, ningún valor ni ninguna acción es buena ni mala por definición. No sé si de primeras estáis de acuerdo en esto. A lo mejor, dicho así en abstracto, parece como fácil, pero si ya nos metemos en materia, pues igual empiezan ahí a saltar las resonancias también, ¿no? Os pongo un ejemplo. Juan Carlos no está de acuerdo y ahora vas a estar todavía menos de acuerdo. Mira, voy a coger tu ejemplo. Tú estás diciendo,
no matarás, ¿no? Entonces, ¿se os ocurre alguna situación en la que matar puede ser algo necesario, puede ser algo positivo? Yo estoy segura que sí, a mí se me ocurren un montón. Y con el ejemplo que os quería poner, ¿no? Eh, que una persona gaste dinero en ir al bar y tomar algo, de primeras no es ni bueno ni malo, ¿sí? No es ni bueno ni malo. Y seguro que ya os están ocurriendo, según vuestros esquemas mentales, cosas que juzgáis como buenas y cosas que juzgáis como malas, ¿sí? Bien, si este comportamiento hace que desatiendas a tu familia o que después de eso no haya dinero para otras cosas importantes, ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de consecuencias, ¿sí? Pero también podemos estar hablando de la necesidad de socializar, de la necesidad de sentir amor, de la necesidad de relajarse, de la necesidad de sentir libertad, ¿vale? Por definición, el comportamiento no es ni bueno ni malo, pero, por ejemplo, a esa persona concretamente se le puede estar haciendo un juicio o una etiqueta por las consecuencias que ese comportamiento ha tenido fuera. ¿Sí? Bien. Muchas otras de las cosas que haga esta persona, por ese juicio que se le está poniendo, por esa etiqueta que se le está poniendo, van a ser igualmente impregnadas de ese juicio o de esa etiqueta. ¿Vale? Así que si, por ejemplo, era una persona muy alegre y muy simpática, a lo mejor tú no te permites ser muy alegre y muy simpática porque eso está asociado en tu árbol familiar a que esa persona no era seria, esa persona no era responsable y esa persona generó un daño X. ¿Sí? ¿Vais siguiendo? Por lo tanto, ahí tenéis un ejemplo de lo que es la sombra del árbol familiar. Obviamente, cuando esa persona esté mirando su sombra, va a ver directamente la etiqueta, ¿no? Va a ver directamente pues que podría ser como, no, era un inconsciente, era un inmaduro, era un egoísta, una mala persona, etcétera. ¿Vale? Bien. Lo que vas a poder observar en tu vida, lo que pasa que el trabajo se hace al revés, ahora os lo explicaré, es que después, necesitando tomar recursos de esa persona del árbol, no te lo permites. ¿Para qué? Para no tener mala conciencia. ¿Sí? Para no parecerte a esa persona. Para no generar el daño que esa persona generó. Y sin querer estás enviando recursos potenciales a la sombra. ¿Sí? Bien. En esta visión nos ayuda a empezar a mirar el árbol no desde lo problemático, sino desde los recursos. Entonces, por ejemplo, imagínate que tú, antes estabais hablando, más arriba, estabais preguntando por un tema de tener trabajos inestables, ¿no? Vale, entonces, por ejemplo, si tú estás viviendo una situación de tener un trabajo inestable, una de las cosas que te podrías plantear desde el tema de la sombra es quién de tu familia tuvo un trabajo estable, quién de tu familia le fue muy bien en el trabajo. ¿Sí? Bien, ¿qué hacía esa persona que tuvo un trabajo estable que hacía daño a otros? Y ahí vas a descubrir cuál es el juicio que no te permite, que hace que no te permitas desarrollar tus recursos personales que tienen que ver con conseguir un trabajo estable.
ahí vas a ver cuál es el miedo a. ¿Sí? Cristina, lo habías comentado ahí al principio. Bien. A partir de esto, es a partir de la manera de mirar el árbol, a partir de la cual yo hablo de la sombra positiva. Porque de repente vas directamente al recurso. Es decir, ¿a mí qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Qué quiero vivir? ¿Quiero vivir un trabajo estable? Bien, voy a mirar mi árbol, no enfocándome en quién no lo consiguió, quién no pudo trabajar, quién no pudo estudiar, quién no tenía dinero, o sea, quién le fue fatal. No, no. Esto es una manera de ver el árbol y de trabajarlo, pero esta otra te enfoca directamente al recurso. Es decir, hay una persona en tu árbol a la que le ha ido de puta madre, pero a la que se le juzgó por algo, a la que se le señaló por algo. Y que de hecho, en las historias que se cuentan de tu árbol familiar, se le sigue juzgando y se le sigue tachando más o menos amistosamente por ese motivo. ¿Vale? Aquí directamente estamos convirtiendo la sombra en algo positivo porque vamos directamente al recurso y al juicio y a solucionar ese juicio. ¿Y qué hacemos después? Lo que hacemos después es que vamos a mirar cuál era la intención positiva de esa persona cuando tenía el comportamiento que tuvo. ¿Sí? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo miraba mi árbol y veía un hombre concretamente de mi árbol familiar que era muy estricto y muy autoritario en el árbol, su intención positiva era darle una educación a sus hijos para que les fuera bien en la vida. Se le percibía desde fuera como rígido y autoritario, pero su intención positiva venía desde el amor de padre, desde el deseo de transmitir una estructura, unos valores. ¿Que lo hizo mejor o peor? Pues sí, como todos, claro. Pero cuando vamos a la intención positiva, al nivel de los valores, todos somos iguales. Y ese valor sí que lo podemos entender. Esa necesidad de que a mis hijos les vaya bien, esa necesidad todos la podemos entender. Y desde ahí los juicios se disuelven, ¿no? Y pierden un poco su peso. Y entonces puedo elegir conscientemente de qué manera yo quiero emplear ese recurso. Pues yo no lo quiero hacer así porque así ya lo hicieron otros, no funcionó, tuvo estas consecuencias. Voy a pasarlo por mi filtro de cómo lo quiero hacer yo, le voy a poner también mis valores, mi personalidad, mi carácter y me voy a permitir expresarlo desde otro lugar. ¿Sí? Bien. Entonces, no sé si tenéis papel y boli, pero si no lo tenéis, os aconsejo que lo cojáis ahora porque os voy a explicar un ejercicio muy sencillo, para que a través de una dificultad que estéis teniendo ahora en vuestra vida, podáis encontrar los recursos de vuestro árbol familiar, los recursos que os van a apoyar en eso, ¿vale? Y de paso, que os deis la oportunidad de ver una parte de vuestro árbol familiar de una manera diferente, ¿vale? Bien, venga, dice Chema. Chema, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Bien. A ver, lo primero de todo es pensar en esa dificultad que estás encontrando hoy en día, ¿vale? Una dificultad, la que sea, puede tener que ver con una situación en el trabajo, una situación, una relación de pareja, de amistad, lo que sea. Cuanto más vayáis a lo concreto, mejor.
Es decir, si pienso en el trabajo, pues es como muy global, ¿vale? Pero si pienso en tal situación de mi trabajo, en este momento determinado, o en tal relación, justo cuando pasa este tipo de situaciones, ¿vale? Ir a lo más concreto posible. Entonces, cuando tengáis la situación en la que ahora estáis encontrando algún tipo de dificultad, ¿vale? Pensar en el recurso que os gustaría tener para resolverla, ¿vale? Para eso os puede ayudar pensar desde dónde estáis actuando. Es decir, tengo una dificultad en este tipo de situaciones y mi actitud normalmente es esta, ¿vale? Chema dice, por ejemplo, quiero cambiar de trabajo, ¿vale? Y normalmente, ¿cuál es tu actitud? Me imagino que es que no cambia este trabajo, pero eh, ¿cuál es la característica personal que estás expresando ahí, ¿no? Eh, ¿cómo te sientes ahí? Además, Chema, tú que conoces la parte de los recursos femeninos y los recursos masculinos, justamente te iba a preguntar si te sentías más como en el femenino o más en el masculino en ese aspecto, ¿vale? ¿Es mejor lo seguro? Ok, vale. Juan Carlos, comentas que no terminas las cosas que empiezas, no eres constante. Vale. Ahí la pregunta, mira, Juan Carlos, ahí la pregunta la tienes muy fácil. Quiero que mires tu árbol y mires a ver quién de tu árbol familiar era constante. ¿Sí? Y Chema, tú que te reconoces más en el femenino en este aspecto, eh, mira a ver qué pasaba con los hombres de tu árbol familiar que funcionaban en masculino respecto al trabajo. Y mira a ver si ahí hubo alguna problemática ligada a eso. Mira un poquito por ahí. Juan Carlos, tu padre era constante. ¿Y qué tal? ¿Qué tal lo llevabas tú eso? Vale. El siguiente paso, vamos a eso, vamos al árbol, ¿no? Tienes la dificultad, tienes cuál está siendo tu forma de funcionar en esas situaciones concretas, ¿vale? Y lo siguiente que quiero que te plantees es, ¿quién de tu árbol familiar solucionaba esto bien o llevaba esto bien? O en ese aspecto estaba expresando algo que es lo que a ti te está faltando ahora, ¿vale? Y sobre todo, padres y abuelos. No vayáis más allá porque no hace falta. Con padres y abuelos tenéis la información suficiente, ¿vale? Juan Carlos dice que lo llevas mal porque no estaba a tiempo con vosotros. Va, pues ahí lo tienes, ¿no? Para ti ser constante está ligado a pues la falta de presencia, la ausencia o no sentir la unión, ¿no? Ahí. Mm. Vale, cuando te des cuenta de cuál es la persona de tu árbol que funcionaba bien en ese aspecto, ¿vale? Quiero que mires también, además, con qué recursos o actitudes que tú sientes que tienes dificultad de expresar, cuenta esa persona. ¿Con qué recursos, con qué características cuenta esa persona? ¿Vale? Y así te puedes dar cuenta cuáles son los recursos que tú estás echando en falta. Y lo siguiente, quiero que veas qué juicios se le hacen a esa persona del árbol. ¿De qué se le tachaba? ¿Vale? ¿Cuál era su problema? Con esto es con lo que te vas a dar cuenta de por qué tú no te permites expresar
esos recursos, esas características que tenía esa persona. ¿Por qué tú no te estás permitiendo resolver de esa manera? Porque están esos juicios, ¿vale? Y lo siguiente que quiero que te des cuenta es que en el fondo esos juicios te los haces a ti mismo, ¿vale? Por eso esto forma parte de tu sombra individual, no es solo la sombra del árbol. Hay momentos que sí expresas estas características, pero te juzgas por ello. O te sientes culpable, o te sientes mal, o piensas que eres mala persona. Date cuenta que esos juicios te los haces a ti también. ¿Sí? Y algo que también te puede ayudar, como decíamos antes, era mirar la intención positiva de ese comportamiento. Vale, en el fondo, aunque no le salió muy bien, ¿qué quería expresar la persona? ¿Qué quería conseguir la persona a nivel de valores, a nivel de eso que todos podemos entender, que realmente era muy importante para esa persona? Ahí vas a poder ir un paso más allá de las formas para ver el fondo y para ver eso que todos podemos entender. Y ahí, pues bueno, puedes reconocer que ese comportamiento no es el que quizá tú quieres elegir, pero que puedes comprender, puedes dejar de juzgar ahí. ¿Vale? Y entonces sí vas a poder permitirte tomar ese recurso. Incluso después de hacer esos pasos, pues puedes darte un momento, cerrar los ojos, darle las gracias a esa persona de tu árbol por mostrarte todo esto y llevar ese recurso a tu corazón, hacerlo tuyo. ¿Sí? Y esto es algo muy sencillo que te va a permitir pasar de una situación que estás viviendo como una dificultad, como algo conflictivo, y de repente vas a mirar a tu árbol y donde había un juicio vas a encontrar un recurso, vas a encontrar una fortaleza, vas a encontrar algo que tomar de tu árbol que puedes llevar a tu vida para hacer algo diferente. Con mala conciencia, claro que sí, con un poquito de mala conciencia con respecto al árbol para hacerlo crecer y evolucionar a través de ti. ¿Sí? Muy bien. No sé si queréis comentar algo, preguntar algo sobre lo que tengáis dudas, compartir algo de lo que os estáis dando cuenta ahora, ¿vale? Eh, sí. Yo un poco para terminar, sí que os daría una pauta muy sencilla con respecto a la sombra, que ya no tiene tanto que ver con el transgeneracional, aunque seguro que se le puede sacar chicha, sino algo muy sencillo, y es que cuando veáis algo en alguien que no os está gustando o que especialmente os molesta, os podéis preguntar esa actitud de esa persona, en qué ámbito de vuestra vida os ayudaría y os vendría bien tomar y utilizar. Y esto es súper básico y es muy poderoso, mucho, porque instantáneamente os podéis dar cuenta de algo que necesitáis hacer de manera diferente solo porque una persona os está molestando. Eso no quiere decir que no pongáis límites si no os gusta, que no os expreséis o que tengáis que estar ahí con alguien que no os apetece estar, pero sí que le podéis sacar esa chicha, ¿vale? El Juan Carlos preguntas, la segunda persona de nuestro árbol no he entendido bien. No hay dos personas de nuestro árbol, ¿vale? En el ejercicio es, tú coges
la dificultad, ¿vale? Y piensas a quién le fue bien de tu árbol en eso que tú estás encontrando la dificultad. Y cuando ves a esa persona que le fue bien, lo que tienes que pensar es qué recursos estaba expresando esa persona, qué juicios se le hicieron a esa persona y cuál fue su intención positiva. Ya está, pero siempre con la misma persona de tu árbol, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por este ratito de compartir. Espero que os haya ayudado. De verdad, si hacéis el ejercicio vais a flipar porque, porque es súper poderoso y además vais a poder sanar vuestra visión y vuestros juicios acerca de una persona del árbol y poder estar un poco más en paz con vuestras raíces y con vuestro origen y de paso tomar esos recursos que ya son vuestros y poder expresarlos en vuestra vida. Así que muchísimas gracias. En 2 semanitas seguimos compartiendo, ¿vale? Quizá hablemos de tema de relaciones y transgeneracional, quizá hablemos del tema laboral y transgeneracional. No lo sé porque parece que el tema laboral también os está tirando bastante, pero bueno, la semana que viene vamos comentando cositas en el grupo y el tema que más os vaya a servir, pues haremos la siguiente conferencia. Muchísimas gracias. Gracias también Cristina, Marta, Morena, Juan Carlos, Chema. Gracias por este ratito y seguimos compartiendo, ¿vale? Buenas noches.